Los problemas de probabilidad son los problemas que menos carga teórica necesitan. Son aquellos que menos conocimientos tenemos que estudiar para poder resolverlos. Pero por contra, son aquellos que muchas veces exigen más esa idea feliz, esa chispa, esa idea clave que nos permita ordenar de forma sistemática y metodológica toda una serie de casos posibles de forma estructurada para poder aplicar las fórmulas de la probabilidad condicional. En este problema de la prueba AMC que vamos a resolver ahora es un buen ejemplo para ver cómo podemos ordenar los diferentes casos de una forma ordenada para poder después hacer la suma de probabilidades sin dejarnos ninguno por el camino. Vamos a verlo. En este problema de probabilidad nos hablan de un pequeño insecto que está puesto en una posición de una rejilla formada por triángulos equiláteros y a cada paso se va moviendo por esta rejilla, avanzando, retrocediendo por los diferentes nodos. Nos preguntan cuál es la probabilidad que después de 5 pasos no haya salido nunca de los nodos más cercanos a la posición inicial que llamaremos C. Es decir, que jamás haya salido de estas posiciones que marcamos. Los 6 elementos que están cercanos al punto inicial y el propio punto inicial. A estos 6 puntos más cercanos los vamos a llamar puntos frontera. F, 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 F y F. Y vamos a solucionar este problema a través de un esquema de probabilidad condicional. Está claro que si el insecto está en la posición central, para ir a una posición frontera, la probabilidad es de 1, porque seguro que tome la dirección que tome, llegará a un punto F. Pero de un punto frontera puede volver al punto central y entonces tiene de los 6 caminos posibles, hay solo uno que le permite volver al punto central. Por lo tanto, la probabilidad es de 1/6. Pero desde un punto frontera también puede ir a otro punto frontera. De estos 6 caminos que hay alrededor del punto donde está, solo 2 permiten llegar a otro punto frontera, es decir que la probabilidad es de 2/6, es decir, de 1/3. Con esta información ya tenemos suficiente para hacer el árbol de todas las posibilidades que tenemos después de hacer 5 pasos. Como es habitual en un problema de probabilidad condicional, ahora vamos a describir todas las ramas posibles que son compatibles con la condición de nuestro enunciado, es decir, que el insecto no salga de esta zona más cercana a la posición inicial durante 5 pasos. Empezamos por el primero, sale de la posición central. De la posición central solo puede ir a una posición frontera, haga lo que haga. De una posición frontera solo puede hacer volver a la posición central o volver a otra posición frontera. Si está en la posición central, puede volver a la posición frontera y seguro que vuelve a una posición frontera. Si está en una posición frontera, puede volver a la central o a otra posición frontera. Ya llevamos 1, 2, 3 pasos. Seguimos. Si va a la posición frontera, puede volver a la central o a otra frontera. Si va a la posición central, solo puede hacer volver a una frontera. Y vamos repitiendo esta misma pauta. Ya llevamos 4 pasos. Por último, de la central solo puede ir a la frontera
y de la frontera puede volver a la central o a otra frontera. De la frontera a una central o a otra frontera. De la central solo a la frontera. De la frontera a una central a otra frontera. Ya tenemos todo el árbol de todas las posiciones, de todas las posibilidades de que después de 1, 2, 3, 4, 5 movimientos no haya salido de esta zona más cercana a la posición central. Ahora vamos a poner las probabilidades de cada una de estas ramas. De C a F es 1, 1, 1, 1. De F a C es un sexto, un sexto, un sexto, un sexto, un sexto, un sexto, un sexto. Y de F a F es un tercio, 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 un tercio. Ahora ya solo tenemos que aplicar el teorema de la probabilidad total, es decir, la probabilidad será sumar las 8 diferentes ramas que hay posibles, es decir, la superior, 1 por un sexto por 1 por un sexto por 1. La segunda, 1 por un sexto por 1 por un tercio por un sexto. La tercera, 1 por un sexto por 1 por un tercio por un tercio. La cuarta, que es esta de aquí, 1 por un tercio por un sexto por 1 por un sexto. La quinta, que es esta de aquí, 1 por un tercio por un sexto por 1 por un tercio. La sexta, que es 1 por un tercio por un tercio por un sexto por 1. La séptima, 1 por un tercio por un tercio por un tercio por un sexto. Y por último, la octava, la de más abajo, 1 por un tercio por un tercio por un tercio por un tercio. La probabilidad que buscamos será la suma de todas estas ramas, las 8. Para hacer más sencilla esta suma, podemos sacar algo de factor común, un noveno, que se repite en todos los sumandos, con lo cual aquí nos quedaría un cuarto, aquí nos quedaría un sexto, aquí nos quedaría un doceavo, aquí nos quedaría un 18avo, aquí nos quedaría un sexto, aquí nos quedaría un noveno, aquí nos quedaría un doceavo y aquí nos quedaría un sexto. Es decir, un noveno por un cuarto, un sexto, un sexto, un sexto, más 3 sextos, más 2 doceavos, más un 18avo, más un noveno, es decir, un noveno por un cuarto, más un medio, más un sexto, más un 18avo, más un noveno. Y finalmente, pasando a común denominador 36 y simplificando, llegamos a 13 entre 12, es decir, 13 entre 108, que es la probabilidad de que el insecto no salga de esta zona después de haber hecho 5 movimientos.